lo que más feliz hace a una persona es el máximo miedo del ser humano. Se dice que es el miedo a la muerte, pero realmente no es así. Es el miedo. Digo que la neurosis última del ser humano es el sentirse separado de todo lo demás, ¿no? Y por eso nos pegamos toda la vida intentando conectar con otros seres humanos, parejas, amigos, etcétera, ¿no? El origen de la palabra religión viene de religare, de volver a unir. Volver a unir este yo que se siente solo, separado, aislado, volver a unirlo con algo mucho más grande. Dios, sobre todo los que tienen miedo a la muerte son los que no tienen claro, ¿me explico? O sea, la gente que tiene creencias religiosas, espirituales profundas, tiene menos miedo a la muerte, ¿no? Piensa que hay otra vida. Y los que son ateos profundos, convencidos, también tienen menos miedo a la muerte, piensan que después de la muerte no hay nada, etc. Los que no lo tienen claro están aterrorizados, tienen mucho más miedo. Hace falta una visión clara de que la felicidad no está fuera de nosotros, no está en ningún objeto externo. O sea, el problema que nosotros tenemos es la idea que nos han metido a fuego de que la felicidad está en cosas externas. Tener una carrera, tener dinero, tener una pareja, tener. No, la felicidad está dentro. Nada externo te va a dar una felicidad estable. Cuando eso lo ves claro, dejas de ir buscando compulsivamente cosas fuera. Lo que intentas es buscar dentro. Hubo un momento en que casi dejó la profesión, porque la exposición continuada al sufrimiento humano tan intenso si no estás bien trabajado, bien protegido, te puede colapsar, ¿no? Bienvenido, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Pues bueno, como te he dicho antes, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo y por estar aquí en Sin Límites. Para mí es un auténtico placer contar contigo. Lo primero de todo, preséntate. Pues yo me llamo Javier García Campayo, soy psiquiatra, estoy como catedrático de esta asignatura de psiquiatría en Zaragoza, en la Facultad de Medicina, y ahí tenemos un máster de Mindfulness que es el más antiguo en una universidad hispanoparlante, llevamos ya 12 años. Y bueno, me dedico a investigación, sobre todo sobre psicoterapias, es lo que más me ha interesado, y en los últimos años todo lo que es mindfulness y tercera generación. Yo creo que con eso se resume lo principal. Sí, te he estado investigando un poco y he visto que tienes varios libros muy, Sí, muy interesantes, la verdad. sí, sobre todo eso sobre mindfulness, compasión, técnicas muy asociadas, aceptación, también muy relacionada, y sobre un tipo de meditaciones que a mí me fascinan. En las tradiciones orientales se consideran las más elevadas, complejas, que tienen que ver con la vacuidad y la no dualidad. Hay un libro específico sobre eso. También los sueños lúcidos es un tema que me ha interesado siempre porque los he experimentado y, en fin, he querido profundizar en ello. Hay investigación sobre el tema y, bueno, pues ha sido básicamente lo que he hecho y lo que he escrito. Iremos hablando un poco de todos estos temas, pero antes de todo, ¿cuál dirías que es tu propósito? ¿Qué te lleva a ser psiquiatra y qué te lleva a hacer lo que haces en tu vida? Bueno, yo creo que todos somos hijos de nuestra biografía. Yo cuando tenía 8 años, mi madre estuvo a punto de morir. De hecho, estuvo en la UCI hace más de 50 años, yo tengo 60. Nos despedimos de ella más de un mes. Al final se salvó milagrosamente. Seguramente esa fue la causa de que decidiese estudiar medicina, ¿no? ¿Y por qué psiquiatría? Pues hacia los 14, 15 años yo me crié en un colegio religioso, en Asaí, que estaba muy contento, y me interesaban mucho los temas espirituales, y hacia los 15, 16 años me interesó la meditación, sobre todo meditación budista, y no había nada en España en aquella época. Estamos hablando de finales de los 70. Me tuve que ir a Francia y otros sitios, ¿no? Porque aquí no había nada. Y ese interés por la mente, el funcionamiento de la mente, hace que me dedique sobre todo a la psiquiatría, la única especialidad que me interesaba. Y yo siempre cuento que estas dos aficiones han ido separadas, ¿eh? Y yo me formé en mindfulness en el 97 en Canadá. Estuve una temporada en la McGill, Universidad de Montreal. Y comento que no me molesté en recoger el título en aquella época porque año 97 un psicólogo, un psiquiatra, no solo en España, en toda Europa, que mostrase su, digamos, interés y etcétera por la meditación, acababa con la carrera. Es que no nos podemos imaginar que esto en 15, 20 años se produjo el cambio, ¿no? Hacia 2007 aproximadamente llega Mindfulness a España. A Gran Bretaña había llegado 4 o 5 años antes, y a partir de ese momento intento fusionar estos dos temas, ¿no? La meditación, que medito desde los 15 y 16 años, y la psiquiatría, que era mi profesión. Y ahora estoy muy feliz, ¿no? Porque puedo asociar las ambas, pero esto no era así, hasta hace 4 días. Y curioso, o sea, lo que ahora es una técnica que es muy utilizada y que incluso me atrevería a decir que está como muy de moda y en boca de todo el Sí, mundo, hace sí, unos sí. cuantos años como que no estaba bien visto por decirlo así, ¿no?
absolutamente. Te digo, psicólogos y psiquiatras que hiciesen apología de la meditación eran considerados marginales en todo el sistema. Sí, sí. De hecho, yo pude hacer el máster, es decir, instaurarlo en la universidad, pues tenía abundante prestigio como investigador. Pero muchos de mis amigos, hablo del 2013, no hace tanto, 2013, 2012, me decían, vas a acabar con tu carrera con eso. Increíble. Sí, es que es verdad que últimamente, bueno, las cosas cambian en 10 años, vemos cómo ha cambiado todo Sí, sí. increíblemente. Literal, literal, ¿no? Es una cosa inaudita. Sí, sí, sí. Sí, sí, increíble. Pues una de las primeras preguntas que te quería hacer, porque lo que más me ha llamado la atención de un poco, pues cuando he estado viendo quién eras y cómo te conocí por un podcast en YouTube, fue el tema de la aceptación. Y antes de tratar este tema tan interesante, te quería preguntar, ¿qué has aprendido tú del sufrimiento en tu vida? Claro, te he contado esta primera historia, ¿no? De mi madre, etcétera. Yo creo que en terapia, yo siempre digo que una de las técnicas más potentes es lo que llamamos reinterpretación positiva de los sucesos vitales negativos. Es decir, cuando te ocurre algo aparentemente negativo, si le consigues dar sentido, si lo consigues integrar, eso es lo más sanador que hay. De hecho, la base de la resiliencia está ahí, ¿no? En lo negativo que te ha ocurrido, poder encontrar un aprendizaje, ¿no? Entonces, yo siempre digo que eso que me pasó con mi madre, que mucha gente decía, jo, qué sufrimiento tal. Yo siempre digo, lo mejor que me pasó en la vida, porque eso me permitió incorporar la impermanencia y la búsqueda por la meditación, ¿no? Casi todo lo que he hecho en mi vida posteriormente ha tenido que ver con eso, ¿no? Cuando ya hice medicina, psiquiatría, alguna vez he comentado en algún libro, ¿no? Que hubo un momento en que casi dejó la profesión, porque en la exposición, esto nos pasa a médicos, psicólogos, enfermeros y tal, ¿no? La exposición continuada al sufrimiento humano tan intenso, ¿no? Si no estás bien trabajado, bien protegido, te puede colapsar, ¿no? Y yo siempre cuento que seguí porque me di cuenta de que la mayor parte del sufrimiento, esto no es algo que yo descubriese, venía de la tradición oriental y de la psicología, etcétera, la mayor parte del sufrimiento es evitable. Es decir, nos lo generamos nosotros por la interpretación que hacemos sobre lo que está ocurriendo. Entonces, había, digamos, un margen tremendo de mejora para ayudar a la gente, ¿no? Porque, insisto, la mayor parte de nuestro sufrimiento nos lo generamos nosotros, mentalmente, por nuestras interpretaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que he aprendido, a sufrir mucho menos yo e intentar ayudar en lo que pueda a que otros sufran menos. ¿Es necesario un poco saber gestionar el sufrimiento personal de tu vida para ayudar a los demás en esa psiquiatría, a tus pacientes? Y yo creo que sí, que tanto en psicología como en psiquiatría, tener cierta experiencia de sufrimiento te permite empatizar mucho mejor con la gente, ¿no? Es decir, si uno ha tenido una vida muy cómoda y no ha sufrido nada, le resulta más difícil. De hecho, yo he visto a compañeros, sobre todo más jóvenes, etcétera, poco menos que criticar, ¿no? A un paciente cuando tiene sufrimiento, diciendo, pero ¿cómo te...? Ya, ya, pero si tú estuvieses en esa situación, estarías haciendo lo mismo. Es decir, Freud decía que la biografía es el destino, ¿no? Entonces, claro, todo lo que nos ha ocurrido nos moldea, nos formatea y hace que reaccionemos de una forma u otra, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario cierto sufrimiento. No hace falta buscarlo, ya viene, la vida ya te da sufrimiento, ¿no? La muerte, la vejez, la enfermedad tuya y de tus seres queridos, ¿no? Pero yo creo que es necesario cierto haber sufrido algo, por lo menos, para poder entender el sufrimiento de la gente. Pero el sufrimiento de todos nosotros es el mismo sufrimiento, las mismas causas, las mismas reacciones, ¿no? Los humanos somos todos muy parecidos. ¿Y cómo tienes la capacidad de lidiar con tal vez sufrimientos que tienes en tu vida personal y después ir al trabajo, tratar con más sufrimiento, volver a casa? No, claro, comentas que estuviste a punto de dejar la profesión, pero ¿cómo aprendiste a lidiar con todo esto que forma parte diaria de tu vida? Bueno, yo creo que estas técnicas que comentamos, ¿no? Desde mindfulness, compasión, aceptación, te dan un bagaje que te permite gestionarte mucho mejor con tu sufrimiento, entender el sufrimiento de los otros y poder ayudar, ¿no? Es decir, no contagiarte del sufrimiento de los otros, sino poder estar ahí escuchando, porque lo que le ocurre a mucha gente es que cuando está con alguien que sufre, sobre todo si tiene cierta afinidad con él, si es familiar o aunque sea una Ujú. persona neutra, pero bueno, tiene aprecio, mucha gente no puede ver las noticias del telediario, ¿no? Que están bombardeando Gaza o tal, ¿no? Es como que es demasiado sufrimiento, ¿no? Con estas técnicas uno aprende
a disminuir ese sufrimiento, ¿no? Sin aumentar la empatía, ¿no? El deseo de ayudar a esas personas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que he tenido una vida pues, como la de mucha gente, pero que yo creo que he sufrido mucho menos gracias a estas técnicas. Y eso es lo que invito a la gente, ¿no? Por eso algunos de los libros, ¿no? Como el último que escribí, que es muy de divulgación, es cómo utilizar estas técnicas sencillas para sufrir menos. Porque, insisto, la vida de todos nosotros es muy parecida. Todos vamos a tener enfermedades, nuestras y de familiares, muertes, nuestras y de familiares, el proceso de envejecimiento, pérdidas de cosas, etcétera. Es todo muy parecido, ¿no? Entonces, si más o menos controlas estas técnicas, sufres menos, eres más feliz, la vida es maravillosa, aunque vamos a tener que ir perdiendo cosas, en fin, hay un cierto sufrimiento que va asociado al hecho de vivir. Sí, totalmente. Yo lo que he estado viendo un poco a través de mi experiencia es que muchas veces ese sufrimiento que tú comentas que es inevitable viene por un apego, ya sea porque haya Claro, un cambio de esa impermanencia de la vida, de eso esa es. fluidez, y cuando te apegas a querer que las cosas sigan siendo iguales, cuando realmente ha habido un cambio, ahí viene una gran parte de sufrimiento. ¿Ese sería como ese sufrimiento evitable que tú comentas? Eso es, sí, sí. Sí, habría dos sufrimientos. El inevitable, el primario, que va ligado a la impermanencia, como bien dices, ¿no? Es la vejez, la enfermedad, la muerte, nuestros seres queridos. De una forma amplia diríamos que es lo que la vida nos da, ¿no? Por ejemplo, me deja mi pareja o me echan de trabajo. Y luego el sufrimiento secundario, evitable, ese es el que podemos, que nos lo generamos nosotros, pues por cómo interpretamos todo eso, ¿no? Imagínate, me deja mi pareja y en vez de aceptar que es así, seguir adelante, etcétera. Yo puedo empezar a pensar, soy un fracaso, soy un desastre, no voy a tener nunca más parejas, etcétera, ¿no? Y yo mismo me genero un sufrimiento que no existe, ¿no? Ese sería un sufrimiento secundario. O sobre todo lo que está haciendo con el pasado y el futuro, ¿no? El pasado y el futuro no existen, yo ahora estoy bien, ¿no? Ahora estamos bien, tú y yo, cada uno en su casa, pero si empiezo, mi mente me lleva al pasado a recordar a alguien que he perdido o algo de lo que me siento culpable, ya estoy sufriendo. Pero ese sufrimiento no existe, no, ahora no está, aquí no está ese pasado, ¿no? O si me lleva al futuro a algo que me preocupa, algo que tengo miedo en el futuro, sufro por ansiedad, por miedo, pero ese sufrimiento no existe, no está aquí, no, no. Ese es el tema, ¿no? Lo que se intenta trabajar, ¿no? En el presente es donde está la felicidad, sobre todo, ¿no? Y aceptando las cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Por eso la aceptación, la autocompasión, la atención son tan importantes, ¿no? Para ser felices. Claro, y a mí hay algo que no que me inquieta, sino que me suele pasar que, por ejemplo, cuando hay una circunstancia que tú sabes que va mucho por ese camino, aunque no sabemos lo que puede pasar en el futuro, estás viendo como que va en una vía que te puede traer como un sufrimiento futuro, por decirlo así, esperado, ¿no? Aunque nunca se sabe del todo qué puede pasar. ¿Cómo puedes tú o qué técnica podemos usar como de mindfulness o cualquier otra técnica para realmente meternos en el presente? Porque es como que ya estás tú pensando en lo que va a pasar, ¿no? En lo que viene, y eso te genera un sufrimiento en el presente, pero muchas veces lo veo como inevitable, ¿no? Que la mente se vaya a esa preocupación. Claro, la técnica básica es mindfulness, no es el entrenamiento de la atención, ¿no? Nuestra mente, dicen los estudios científicos, ¿no? Que está la mitad del tiempo divagando en el pasado o en el futuro, ¿no? Si uno se entrena a estar en las sensaciones corporales, esto es mindfulness, ¿no? En la respiración, etcétera, uno podrá tener preocupaciones, ¿eh? Por ejemplo, imagínate que me hacen una biopsia y van a tardar 15 días en darme el resultado, ¿no? Esa biopsia puede ser grave, evidentemente. Pero lo que es inútil es estar pensando continuamente en eso, ¿no? Cuando salga el resultado se verá lo que es el resultado. Si tú estás entrenado en la atención, puedes cortar ese proceso, evitar que la mente se vaya, volver al momento presente, y luego el resultado será el que sea, pero es independiente de que tú te estés preocupando, ¿no? Entonces, quiero decir que problemas siempre va a haber en la vida. El tema es intentar que te afecten lo menos posible, ¿no? Que tú puedas estar en ese momento presente y cuando vengan pues tocará aceptarlos, tocará resolverlos, tocará ver qué sale con ellos, ¿no? Pero ahora, en este momento, si tú puedes estar en el presente, vas a sufrir menos. ¿Y cómo afectar de forma plena lo que venga en la vida? Aquello que te viene, ¿no? Como abrirte a esa afectación Claro. plena de que pase lo que pase, entiendes que ese es el camino. Claro. La mente humana siempre quiere una de las características del ser humano es el control, ¿no? La ansiedad de controlar. Yo siempre digo que el diálogo interno
esta charla que mantenemos con nosotros mismos continuamente, ¿no? Quienes nos escuchen se estarán dando cuenta, ¿no?, de que nosotros estamos hablando, pero ellos están diciendo, pues tienes razón, no tienes razón, yo esto lo haría así, diría. Eso, la charla interna, en algunas tradiciones se le llama la voz. A mí me encanta esa expresión, la voz, ¿no? Eh, ¿Por qué ocurre? Porque uno quiere controlar el futuro, es decir, todos queremos que las cosas sean como nosotros queramos que sean, nuestra pareja, nuestros hijos, el gobierno, todo. Queremos que sea como nosotros queremos que sea. Y el diálogo interno es lo que nosotros hacemos para intentar controlar el mundo. ¿Me explico? Es como una especie de preocupación continua para intentar controlar el mundo. El desarrollo de la aceptación va muy ligado a mindfulness. O sea, el entrenamiento de la atención de mindfulness hace que aumentes la aceptación. Se considera el principal cambio. También se puede aumentar la aceptación con técnicas y meditaciones específicas. Tenemos a un libro para trabajar sobre eso. Y yo siempre digo a la gente, si tuviésemos máxima aceptación, es decir, nulas expectativas, nulas expectativas. Eso no quiere decir planes, sino expectativas. La diferencia entre plan y expectativa es muy importante. Yo recuerdo cuando llegó la pandemia quería ir a Estados Unidos con la familia y tal, no se pudo por la pandemia, etcétera, pero eso era un plan. Es decir, si no sale, me da igual. Cualquier otro plan es igual de bueno porque la felicidad está en mí. Tengo claro que la felicidad está en mí. Me explico, yo puedo hacer un plan, pero no estoy apegado, como decías, apegado al plan. La expectativa es estar apegado. Es decir, tiene que salir eso, porque si no sale eso voy a sufrir. Efectivamente, vas a sufrir, pero estás tan apegado que muchas veces no va a salir, ¿no? Entonces, las expectativas serían querer que las cosas sean de una forma cerrada, concreta. Cuando tú te vas liberando de eso, fluyes y el diálogo interno prácticamente desaparece. Porque, insisto, y le invito a la gente que lo vea, todo lo que pensamos es para controlar las cosas. Es para, a ver si mañana consigo esto, a ver si mi marido hace esto, a ver si mi hijo hace esto, a ver si el jefe hace esto, a ver si aquello que pasó ayer, a ver si se olvida la gente y tal. A ver, continuamente. Cuando las expectativas van diluyéndose, el diálogo interno desaparece. Es fascinante. Sí, ¿y cómo crear un plan o unos planes en tu vida sin generar expectativas? Porque a mí lo que me pasa es que cuando creo un plan siempre se genera esa expectativa y lo que me he dado cuenta últimamente es que eso me frena mucho. Lo que tú has comentado, ¿no? Se genera esa expectativa en tu vida y nada va a ocurrir como tú lo piensas, porque no tienes Nada. una varita mágica. Sí, sí, Además, sí, sí, yo sí. creo que siempre pensamos para como mayor, ¿no? Pues voy a Sí. sacar esto y entonces, ¿cómo generar unos planes en tu vida, ¿no? Que es necesario para una planificación, organización y ese control de las cosas que sí que puedes controlar, pero sin generar esas expectativas que nos afectan mal a nivel mental? Cuanto más cerrada sea el plan, más fácil será que sea una expectativa. Me explico, ¿no? Si yo pienso lo que voy a hacer, imagínate que yo tuviese 18 años y tuviese que estudiar una carrera y tal, bueno, pues quiero hacer tal cosa. Si yo me planteo, tengo que hacer medicina, porque si no, tal, eso va a producir un sufrimiento brutal. Pero sin embargo, por eso decimos que es importante, en vez de funcionar por objetivos, un objetivo se cumple o no se cumple, por ejemplo, estudiar medicina o enfermería es un objetivo, o trabajar por valores, ¿no? ¿Cuál es el valor que subyace queriendo estudiar medicina? Se supone que es ayudar a los demás. Ese ayudar a los demás se puede vehiculizar en diferentes formas. Si no hago medicina, puede ser enfermería, puede ser psicología, trabajo social, meterme en una ONG, lo que sea. ¿Me explico? Cuanto Ujú. más abierto sea el rango, deja de ser una expectativa y pasa a ser un plan, ¿no? Quiero hacer en los próximos años tal cosa. Pero bueno, si no se puede hacer exactamente así, intentar hacerlo de otra manera y tal, pero no me aferro. La idea es que nosotros decimos, quiero hacer esto, y dentro de 2 años esto, y tengo que tener un hijo dentro de 3 años, y luego tal, y entonces, claro, es tan cerrado y el mundo es tan flexible e impredecible que estamos continuamente chocando. De hecho, en la tradición budista se habla de dukkha, que es la primera noble, ¿verdad? No es estrictamente, no decía que el mundo era sufrimiento, decía que el mundo era decepcionante. Y era decepcionante por las expectativas. Es decir, cuanto más expectativas tengas, como el mundo no se adapta a esas expectativas, va a estar continuamente chocando. Buda le llamaba la cuña. La cuña es la expectativa que va rozando con el mundo continuamente porque no se adapta a tus expectativas. Si tú quitas la cuña, quitas las expectativas, fluyes. Lo que sea estará bien. Es una tradición cristiana, se decía, lo que viene, conviene. Es decir, hágase la voluntad de Dios, etcétera. Cuanto más cerrado es lo que nosotros queremos, cuanto el yo más entra ahí, más sufrimiento se va a producir, porque la mayor parte de las veces lo que dices no se va a producir. Aunque se produzca lo que tú quieres, generalmente no se produce como tú quieres. Y la mayor parte de las veces no se produce lo que tú quieres, sino que se produce cualquier otra cosa, ¿no? Entonces,
Eso se entrena, ¿eh? Esa aceptación se entrena. Hace falta una visión clara de que la felicidad no está fuera de nosotros, no está en ningún objeto externo. O sea, el problema que nosotros tenemos es la idea que nos han metido a fuego de que la felicidad está en cosas externas. Tener una carrera, tener dinero, tener una pareja, tener. No, la felicidad está dentro. Nada externo te va a dar una felicidad estable. Cuando eso lo ves claro, dejas de ir buscando compulsivamente cosas fuera. Lo que intentas es buscar dentro. Es decir, ese crecimiento, estas prácticas de mindfulness, de compasión, de aceptación, que es lo que te da una felicidad estable. La verdad que es para reflexionar todos estos temas porque es bastante curioso. Yo lo que he visto en mi vida es que muchas veces me apego como a esas expectativas del resultado, ¿no? O sea, sí Claro, veo bien como tener ese objetivo porque me da como una guía de, oye, claro, quiero sacar el podcast. Pero lo claro. que me da más esa inestabilidad a nivel mental, de preocupación o de no sentirme totalmente satisfecho, es pensar que, por ejemplo, esta entrevista va a tener no sé cuántas visitas y tiene menos. Es como ese resultado Sí, lo que veo que no me deja disfrutar del todo, por decirlo claro. así. Claro. Fíjate, uno de los temas que más trabajamos en aceptación es el aceptar, el asumir que el ser humano, ¿qué es lo único que controla el ser humano? El ser humano lo único que controla son sus acciones, pero nunca controla el resultado de las acciones. ¿Me explico? Entonces, uno de los temas que trabajamos es no apegarse al resultado. Es decir, estar satisfecho por hacer la acción bien, ¿no? Como estás haciendo la entrevista bien, con toda la, en fin, el cariño que tal, y ya está, pero el resultado no depende de ti, ¿no? Yo un ejemplo que suelo poner, yo tengo hijos, como mucha gente, y siempre digo, yo quiero mucho a mis hijos, pero no sé el resultado. Es decir, si el resultado, que sé que se pone mucha gente, es que mis hijos me quieran a mí, eso no tiene sentido. Yo siempre digo que si, no, no ocurre, ¿no? Pero si ocurriese que mis hijos no me quisiesen, yo me seguiría sintiendo bien, porque yo he hecho todo lo que he podido, no sé si me explico, de la mejor forma posible, pero el resultado no depende de mí. Si mañana, yo qué sé, se roban o lo que sea y tal, no es algo que yo haya podido evitar. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, Entonces, perfectamente. la satisfacción tendría que venir por la acción bien hecha, mindful, etcétera, acorde a tus valores, ¿eh? Es decir, es muy importante un sentido de la vida, unos valores, ¿no? Que te orienten. Entonces, es una acción acorde a tus valores que tú haces lo mejor posible, lo más atento, pero el resultado no depende de ti. Y siempre vas a estar satisfecho porque has hecho lo que has podido, ¿no? Hay otro refrán castellano que dice, el que hace lo que puede no está obligado a más, ¿no? Este sería el tema. El resultado no depende de nosotros. Si te apegas al resultado, el sufrimiento está asegurado, porque no lo controlas, no depende de ti, depende de tantos factores, ¿no? Sí, es disfrutar de lo que haces en ese Exactamente. momento, buscando mejorar y hacer, por ejemplo, esta entrevista Claro. o tú con tus hijos, tu relación con tus hijos, lo mejor posible y ya el Ya está. resultado va a ser, pues, causa de muchos factores que muchas veces no van a tener que ver tanto con la acción. Exactamente, ¿no? Pero si tú has hecho lo que tenías que hacer y acorde a Mm. tus valores, te quedas tranquilo. Y yo no podía hacer más, ¿no? Ya está, ¿no? Sí. Algo que has comentado los valores y algo que veo muy claro en la sociedad actual, ¿no? Que creo que tiene un alto grado de infelicidad en las personas, es esa falta de valores, ¿no? Creo que estamos viviendo como en el siglo que se ha olvidado de los valores, Sí. de vivir con virtud. ¿Cómo ves tú pues, toda esta sociedad actual y esta falta de valores que se está viendo en la sociedad? Yo creo que es una de las características que define, ¿no? Esta sociedad del siglo finales del XX, principios del XXI, ¿no? Los valores religiosos que se tenían hace 50 años se han perdido y no se han sustituido por nada, ¿no? Y entonces, claro, el sufrimiento que siempre va a estar ya no tiene sentido. No sé si me explico. Es decir, Freud decía que las religiones surgen para intentar dar un sentido al sufrimiento y es verdad. Yo cuento, por ejemplo, en uno de mi último libro, ¿no? Contaba también una experiencia personal, ¿no? Mi abuela hace muchos años, ¿eh? Tuvo 9 hijos y se le murieron 4. Eso era lo habitual en la época, quiero decir, no es que fuese nada especial. Se te morían los hijos y tenías que tener muchos y tal. Yo me acuerdo cuando era adolescente y que ya me interesaban los aspectos psicológicos, le preguntaba a mi abuela, abuela, ¿cómo pudiste soportar tanto sufrimiento? En psicología se considera que la muerte de un hijo es el mayor sufrimiento posible. Yo creo que los que tenemos hijos lo tenemos claro. Se le murieron 4. Y ella, pero como cualquier otra persona de su época, ¿eh? Quiero decir, no es que fuese especial, es que era la visión de la época. Decía, hijo mío, fue la voluntad de Dios, agradecida de que me dejase 5 hijos. Siguiente tema. Hoy cualquiera estaría traumatizado absolutamente si se le hubiese muerto uno. ¿Me explico?
Pero en aquella época, claro, las creencias espirituales dan un sentido al sufrimiento. Eso falta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la aceptación y en mindfulness intentamos trabajar eso. El sentido, los valores. Yo insisto mucho en eso, ¿no? Cuando me viene un paciente, por ejemplo, con una enfermedad crónica, le pregunto a los pocos minutos, ¿cuál es el sentido de su vida? Mucha gente se me queda así mirando, como diciendo, oiga, no sé, yo vine aquí al psiquiatra por Prozac. Digo, ya, pero yo le doy Prozac si quiere, pero el tema es que si no tiene un claro sentido de la vida, esta enfermedad que es crónica, que le cambia la vida, va a acabar siendo el sentido de su vida. Me explico que para mucha gente esa enfermedad, ese sufrimiento intenso, pasa a ser el sentido de su vida, si no tiene un claro sentido de la vida, ¿no? Entonces, uno de los temas que trabajamos es esto, ¿no? Digamos que una de las prácticas más importantes es lo que llamamos el anciano, es ponerse al final de la vida, cuando tenga 80 años, ver la vida delante de uno y decir, en ese momento, ¿qué será lo importante para mí? La perspectiva que te da el final de la vida es lo que te permite entender bien, ¿no? Y para mí, parte de la gente, he tenido que trabajar con muchas personas en situación terminal, etcétera, ¿no? Para mí, parte de la gente, lo importante en ese momento no es lo que ha ganado, el éxito que ha tenido, etcétera. No. Lo que es importante es, uno, lo que ha querido y le han querido, y dos, lo que ha hecho por el mundo para que vaya mejor, ¿no? Esos suelen ser los temas en general, que más preocupan a la gente. Si uno tiene esa clara visión, yo siempre le invito a la gente cuando hace esa práctica que identifique los valores, lo que en ese momento final de la vida es lo importante, y que por las mañanas cuando se levante se lo recuerde. Cuando se levante por la mañana se diga, lo que importante para mí en la vida es mi familia, la gente que quiero, tal, para que el mundo no nos atrape, porque claro, el mundo nos atrapa, nos succiona, ya no nos acordamos ni de quiénes somos cuando llevamos un rato por el mundo, ¿no? Y eso da mucho sentido, mucha orientación, ¿no? Hace que prioricemos, relativicemos, interpretemos todo en base al sentido. Es un cambio muy importante. Sí, yo un hábito que tengo es que todas las mañanas suelo recordar mi muerte y una técnica así parecida es imaginarme con 80, 90 años al final de mi vida y pensar si ahora mismo tuviese esa edad y he vivido lo que he vivido, ¿de qué me arrepentiría? Y me pongo como foco pues esas zonas que salen como pendientes y digo, Sí. oye, pues esta relación o este objetivo no he luchado lo suficiente. Ajá. Y me gusta mucho ese memento mori, ¿no? Que ya utilizaban los estoicos en Sí. la Sí, antigüedad sí, sí, sí. para al final, porque al final yo creo que la muerte en la sociedad actual como que da mucho miedo y mucha gente vive con miedo a la muerte, pero a mí me da un gran sentido. O sea, Sin saber que duda. la vida la vida en la tierra tiene ese final, para mí le da un gran sentido a todo lo que haces, ¿no? Es como, oye, recuerda que hoy puede ser el último día y da el máximo de ti hoy, porque mañana podrías no estar aquí. Sí, sí, sí. Esa es una práctica genial. Sí, sí, yo también la recomiendo mucho, pero mucha gente, buah, le resulta Sí, muy le causa difícil. impacto, es verdad. Sí, 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 sí. Yo también la Sí. hago por la noche, la suelo hacer, ¿no? Cuando voy a la cama digo, bueno, imagínate que me muero, ¿qué queda ahora, ¿no? Y sí, sí, el sentir la muerte es muy potente, sí. Sí. ¿Y qué me recomendaría un psiquiatra para tener una buena vida, ¿no? Todo lo que estamos hablando, ¿qué sería recomendable? ¿Qué prácticas, qué hábitos podemos hacer para sentir ese sentido de la vida, para sentir que estoy viviendo una buena vida? Bueno, yo trasmediaría todas estas prácticas que contaba, ¿no? Un poco de mindfulness, te permite estabilizar mucho la mente. Autocompasión, lo que permite es ese discurso crítico que a veces tenemos con nosotros mismos, relacionado con la culpa, la vergüenza, etcétera, que se vaya diluyendo. Y eso hace que sea uno mucho más compasivo también hacia los demás, pueda entender mejor el sufrimiento de los demás, apoyarles, no ser crítico. Si uno es muy duro con uno, va a serlo con los demás. Técnicas de aceptación muy ligadas a mindfulness, es decir, lo que no puedo cambiar que son muchas cosas, no vale la pena pelearse con eso, no vale la pena preocuparse con eso, ¿no? Como hay un proverbio chino que nosotros solemos utilizar, ¿no? Si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Es decir, resuélvelo. Y si un problema no tiene solución, ¿por qué preocuparse? Es decir, acéptalo, ¿no? Y yo creo que estos son los elementos clave. La conexión con el sentido de la vida, como dices, es muy importante. Y luego estaría unos aspectos de psicología positiva, ¿no? La vida es fascinante, es maravillosa, ¿no? Entonces, el poder hacer cosas tan sencillas como sonreír. La técnica más importante de psicología positiva es agradecer. Por la noche, revisar el día y recordar dos o tres situaciones bonitas, agradables, muy sencillas a veces, ¿eh? La sonrisa de un hijo, pasear por el parque, tomar un café con un amigo, ¿no? Y revivirlo
saboreándolo, disfrutándolo y agradeciendo la posibilidad de haber podido experimentar esas situaciones tan agradables, ¿no? Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que tenemos un sesgo y lo negativo lo percibimos rápidamente, pero lo positivo nos pasa desapercibido, ¿no? Es como desarrollar esa capacidad de percibir los pequeños momentos agradables de la vida, que es donde está la felicidad, de manera que tengamos una especie de base de bienestar potente, porque la vida es maravillosa, ¿no? Que va a haber sufrimiento, esto es inevitable. Totalmente. Otro de los hábitos que hago en mi rutina de mañana es el agradecimiento. Agradezco a Dios todas las mañanas, pues el simple hecho de estar vivo, el simple Claro, hecho de poder pasear con mis perros por el parque, el sol, como que cada vez me he ido fijando más en las pequeñas cosas que no valoran, ¿no? El desayuno, la comida, como pequeños datos. Y llevo mucho tiempo así y creo que el agradecimiento, por lo menos en mi vida, junto con te diría que junto con la oración y otros hábitos como escribir y leer, han potenciado como lo que yo considero que es una buena vida, ¿no? Porque otra pregunta sería, ¿qué es una buena vida, no? Eso es muy relativo, ¿no? ¿Sería muy relativo o habría un concepto más general de lo que es vivir una buena vida? bueno, yo creo que sí que se podría definir como una sensación de paz y bienestar para el individuo, ¿no? Y una sensación de conexión que te invita a preocuparte en el buen sentido, por la felicidad de los demás. Es decir, alguien que es luminoso en el sentido de que quiere ayudar a que el mundo vaya mejor, ¿no? En su entorno es... claro, para eso hay que estar bien, ¿eh? Yo siempre insisto en los cursos y tal, que nadie da lo que no tiene. Si yo no estoy bien, si estoy mal, lo que voy a dar es malestar, no puedo dar otra cosa. Si estoy bien, de forma natural, espontánea, sin esperar nada, voy a dar bienestar, ¿no? Entonces yo creo que nuestra responsabilidad es estar bien nosotros, y de esa manera, de forma natural, vamos a ir repartiendo ese bienestar sin esperar nada, sino de forma natural, genuina, y eso es un foco de bienestar, y eso es una buena vida, ¿no? Estar nosotros bien e intentar que nuestro entorno esté bien. Es lo que Totalmente. podemos hacer, no podemos llegar a más, ¿no? Que decir, no podemos cambiar el mundo. Totalmente. Todos yo creo que hemos querido cambiar el mundo y después nos damos cuenta de que cambiándonos a nosotros mismos ya cambiará el Claro, mundo. Y claro, cambia el mundo claro, realmente, porque cuando claro, cambias tú, cambia todo tu alrededor. Sí. claro, claro. A veces Yo la creo, gente se pone objetivos de irse, yo que sé, a África, a ayudar y tal, pero ellos están mal. Se van dentro de ese contexto de malestar, con lo cual no van. No, no, lo revolucionario es comprometerse a estar uno bien y desde ahí intentar ayudar a las personas de tu entorno. Y eso va a producir que el de al lado que está bien también en su núcleo va a hacer que las cosas estén mejor. La revolución empieza por abajo, ¿no? Estando nosotros bien, facilitamos que los demás estén bien. totalmente. Yo lo mejor que he hecho en mi vida ha sido invertir en mí porque ese crecimiento personal mío hizo que todo lo demás cambiase. Y cuando tú tienes yo creo que el propósito de todas las personas tiene que ir dirigido al servicio a los demás. Pero es muy importante lo que tú cuentas. Si tú estás vacío por dentro, no tienes nada que entregar. Tienes que Claro, primero darte a ti, llenarte, eso incluso es. aunque sea de forma egoísta al principio, Sí, 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 sí. llenarte mucho, que llegará el momento en el proceso de tu vida que todo eso Claro, se alineará, por decirlo así, y podrás expandirlo. Pero como estés claro. vacío por dentro, sin sentido, sin valores, sin autoconocimiento, sin propósito de vida, no vas a poder entregar todo eso que tienes. Creo que eso es fundamental, la verdad. Eso es fundamental. Vale, vamos a hablar un poco del miedo, que a mí, bueno, de los miedos, que creo que es como uno de las cosas que más nos afectan. ¿Qué dirías que es el miedo y cómo vencerlo? Bueno, el miedo se considera en psicología que es la emoción principal, la emoción básica, ¿no? Quiere decir que la ira, ¿por qué viene? Porque tú tienes miedo a que te quiten algo. La tristeza, pues es miedo de alguna forma a la pérdida, es miedo a la ansiedad, etcétera. Eh, Todo eso está muy relacionado con el yo, ¿no? Uno de los aspectos que también con mindfulness, compasión o con técnicas específicas como estas que te contaba de vacuidad y no dualidad se trabaja es el yo. El yo sería como unas 50 etiquetas con las que nosotros nos identificamos, ¿no? Y que estamos intentando defender ante el mundo, ¿no? El máximo miedo del ser humano se dice que es el miedo a la muerte, pero realmente no es así. Es el miedo a la disolución del yo. Y yo siempre digo, si a nosotros nos asegurasen que vamos a reencarnar al siguiente segundo, que nos morimos ricos, guapos, jóvenes, etcétera, y nos lo creyésemos, claro, esa es la pena, que nos lo creemos, la gente diría, ¿dónde hay que firmar? Entonces, el miedo no es a la muerte, es a la disolución del yo. ¿Qué pasa con este yo? ¿Qué pasa con García Campello? ¿Dónde va? Etcétera, ¿no? Ese es el miedo básico, ¿no? El miedo fundamental. Y claro, las prácticas de meditación
en todas las tradiciones, también la tradición cristiana, en las tradiciones orientales está más descrito, te llevan a esa experiencia de no dualidad. De que yo siempre digo que la neurosis última del ser humano es el sentirse separado de todo lo demás, ¿no? Y por eso nos pegamos toda la vida intentando conectar con otros seres humanos, parejas, amigos, etcétera, ¿no? El origen de la palabra religión viene de religare, de volver a unir. Volver a unir este yo que se siente solo, separado, aislado, volver a unirlo con algo mucho más grande, Dios, la conciencia única o lo que sea, ¿no? Entonces, el miedo último es ese miedo a la disolución del yo, pero ese yo nunca estuvo separado, siempre ha estado unido a algo más grande. Es que todo eso es complicado verlo si no es con la meditación. Por eso si crees en Dios y los que creemos en la vida eterna, como que podemos llegar a tener ese mayor sentido de la vida, ese sentido de trascendencia, por todo esto que Claro, comentas. claro, claro, claro. Sí, sí. Las creencias religiosas, espirituales, yo creo que hay muchos estudios que demuestran que las personas que tienen creencias religiosas, espirituales, tienen mejor salud mental. ¿Por qué? Porque tienen esa sensación de conexión. Hay diferentes aspectos que la espiritualidad fomenta y que son muy saludables y que, bueno, pues vale la pena conocer. Pero también ese miedo a la muerte, a la disolución del yo, es mucho menor. Yo son los temas que he investigado en los últimos años, me interesaba y sobre todo los que tienen miedo a la muerte son los que no tienen claro, ¿me explico? O sea, la gente que tiene creencias religiosas, espirituales profundas, tiene menos miedo a la muerte, ¿no? Piensa que hay otra vida. Y los que son ateos profundos, convencidos, también tienen menos miedo a la muerte, piensan que después de la muerte no hay nada, etcétera. Los que no lo tienen claro están aterrorizados, tienen mucho más miedo. Fíjate que esto es tan importante en Estados Unidos ahora, que las clasificaciones psiquiátricas han diseñado, descrito esta enfermedad que no sería estrictamente una enfermedad, que es el miedo a la muerte, la ansiedad ante la muerte. Y esto ha hecho que en Estados Unidos la FDA, que es la institución que bueno, lleva todos los medicamentos y tal, haya aceptado la psilocibina y otros psicodislépticos para la ansiedad ante la muerte. Porque la experiencia que producen estos hongos, ya sabes, del peyote, etcétera, de esa disolución del yo, de esa conexión con algo más grande, a la gente que está terminal, a punto de morir, le da una tranquilidad porque de alguna forma le convence de que debe haber algo más allá de la muerte. ¿Me explico? Y les produce una mayor tranquilidad. Es un tema fascinante. En los próximos años creo que vamos a ver mucho trabajo sobre este tema porque el miedo a la muerte empieza a ser una epidemia, una cosa que para mucha gente que sabe que va a morir, para pacientes terminales, es una angustia increíble. O sea que el ser humano por naturaleza no puede coincidir que va a desaparecer, ¿no? Por decirlo así, tiene que encontrar siempre un sentido y si no lo encuentra como ese sentido después de la muerte, como que viviría, pues eso, con peor a nivel mental y con menor bienestar de vida, por decirlo así, ¿no? Claro, las creencias religiosas espirituales efectivamente se asocian a un mayor bienestar psicológico, eso es lo que podemos decir. Si no tienes esas creencias, faltaría el sentido del sufrimiento. Cuando va a venir el sufrimiento, la gente lo interpreta como un fallo, como un error, como algo que no tendría que ocurrir, mientras que si tú tienes creencias espirituales, lo reinterpretas en base a esas creencias, ¿no? Y te resulta mucho más fácil vivir con eso. Entonces, lo que pasa es que ahora las creencias espirituales religiosas se tienen o no se tienen, no se puede. Mucha gente dice, ¿no? Y en la consulta mucha gente me dice, me gustaría creer, pero no puedo, claro, eso te sale o no te sale, ¿no? Claro, ese es el... El punto, sí, 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 totalmente. Em, antes hemos estado hablando un poco de los planes que tenemos cada uno en nuestra vida y ese área de control. Hay algo fundamental para conseguir eso que quieres, que es ser disciplinado y la repetición, ¿no? Esa disciplina y esa repetición te va a traer a largo plazo, pues un plan que te dé más sentido que si buscas algo a corto plazo que siempre va a carecer de un significado real en tu vida. ¿Cómo podemos mantenernos enfocados en el largo plazo, en lo que uno quiere conseguir en la vida? Yo creo que va relacionado de nuevo con la práctica, ¿no? Yo creo que si tú practicas meditación, oración, contemplación, etcétera, eh, cambiarás tu visión, ¿no? Porque no es un hobby, no, es tu sentido de la vida, es tu forma de vida, etcétera, ¿no? Y entonces eso te conecta muy fácilmente con el sentido de la vida. Viceversa, si tienes un claro sentido de la vida,
te resulta mucho más fácil mantener acciones valiosas como meditar o rezar, etcétera, porque va ligado a tu sentido de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que se retroalimentan, ¿no? Lo que dicen los estudios es que si tú meditas, rezas, lo que sea, 20 minutos, 15 minutos al día, casi todos los días, en unos cuantos meses, en 3 meses o así, se producen una serie de cambios psicológicos de mayor bienestar que se pueden medir con cuestionarios, pero es que también hay cambios en la estructura cerebral, es decir, que ese diálogo interno va disminuyendo, cambia el funcionamiento cerebral, ¿no? Hacia un mayor bienestar. Como tú notas bienestar, también te refuerza el seguir practicando, el seguir meditando, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que este es el esquema. Eso también te da un sentido de la vida, ¿no? Te permite contar con el sentido de la vida. El sentido de la vida te hace que también medites más, porque ves que forma parte nuclear de ese sentido. Entonces, va todo. Yo creo que la dificultad es al inicio el empezar, ¿no? El ver claro que vale la pena, porque el mundo nos absorbe de tal manera que la gente dice, es que no tengo tiempo para meditar, no tengo 5 minutos, 10 minutos. ¿Quién no tiene 5 o 10 minutos? Eso es mentira. Claro, todos Es tenemos, una excusa. es un tema de prioridades, ¿no? No es Exacto. suficientemente prioritario para mí y tal, pero cuando ya empiezas y te metes en esa dinámica, si un día no meditas, es como que te falta algo, es como que esto que es importante no lo he podido hacer, ¿no? Entonces, yo creo que la dificultad es el inicio, ¿no? Si consigues estar 2 o 3 meses haciendo estas prácticas, no digo todos los días al principio, 3 o 4 veces por semana, va cambiando, ¿no? Y entonces tú ya entras en esa forma de ver el mundo y te resulta mucho más fácil mantenerlo. ¿Y qué meditación recomiendas tú? Porque yo he practicado lo que yo creo que es la meditación como más conocida, que es la que te sientas y un poco de respiración consciente. Y la he practicado varias veces en mi vida, pero nunca he llegado, como por decirlo así, a engancharme, a instaurarla como hábito. Y probé la quietud, que, bueno, quedarme quieto con los ojos abiertos durante un periodo de tiempo, el que aguante, sin moverme. Y al principio me costaba una barbaridad, pero sí la he conseguido instaurar como hábito y me ayuda muchísimo, sobre todo a como que los pensamientos no vuelen tanto, a clarificar mi mente, a estar más en paz y más tranquilo conmigo mismo. Y además lo veo, es que la quietud la veo súper necesaria en un mundo tan cambiante, tan rápido, tan agobiante, tan estresante. Pero ¿qué meditación sería mejor? ¿La que a uno le venga mejor o hay una que sí que lleva como mejores beneficios a nivel mental? No, habría que personalizarlo, ¿no? Depende de... Hay personas que efectivamente a ti te va mejor, por ejemplo, la actitud, habrás probado otros que no te van tanto, etcétera. Para la mayor parte de la gente lo que solemos recomendar es esta, ¿no? De respiraciones, de contar respiraciones, ¿no? Lo primero que uno observa cuando empieza a meditar es la agitación mental tan increíble que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, contar respiraciones simplemente repitiendo 1, 1, 1 al inspirar, 1, 1 al expirar y contar de 1 a 10, de 1 a 10. Eso es algo tan difícil, yo lo he hecho por ejemplo, con estudiantes de psicología, de medicina, que teóricamente son muy buenos, ¿no? 5 minutos, el 90% no consigue aguantar 5 minutos sin perderse al contar de 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 10. Es decir, el nivel de agitación es tan brutal que no se puede estar 5 minutos contando de 1 a 10 sin Sí, sí, perderse. sí. Entonces, eso nos da una indicación de cómo está el mundo actualmente, ¿no? Y son gente brillante, que saca carreras. Entonces, esto es lo que se recomienda al principio, ¿no? La actitud que tú has conseguido seguramente es porque, bueno, ya tenías más experiencia, hacías otras cosas, porque claramente para la gente esa es difícil al principio, ¿no? Sí, sí. Necesita contar, repetirse 1, 2, 3, y cuando uno ya lleva tiempo, el diálogo interno ya ha disminuido bastante, hay algo, pero ha disminuido bastante y entonces es mucho más fácil hacer esa práctica, otras prácticas, etcétera, ¿no? Body scan, es decir, la atención al cuerpo, atención al movimiento, por ejemplo, el yoga, el tai chi, todo esto son meditaciones con atención en el cuerpo, etcétera. En fin, hay diferentes tipos de prácticas hasta que la mente va estabilizándose, ¿no? Y luego ya pues se puede utilizar otras de no dualidad, etcétera. Hay muchos tipos de meditaciones, ¿eh? Quiero decir pero no hay una que vaya bien a todo el mundo. Y de hecho, hay gente que incluso meditar le puede resultar complicado, meditar sentado. Le va a resultar mucho más fácil meditar andando o meditar. Hay gente muy inquieta con ansiedad de base. Si le sientas a meditar, igual le da una crisis de angustia. Prefiere hacer meditación andando, caminando de otra forma, ¿no? O haciendo, pues yo no sé, tai chi, qigong, etcétera. Sí, al final yo creo que la práctica trae la excelencia, pero es muy es real que cuando empiezas a meditar yo creo que la gente no aguanta
por esa fricción que sentimos de parar, porque no estamos acostumbrados a parar y a mí la quietud, que sí que he conseguido instaurarla como hábito, pero a día de hoy me sigue costando muchísimo sentarme y esos primeros minutos Claro, claro, claro. de decir, voy a estar quieto, como que ya automáticamente el cuerpo quiere pensar en esto o se quiere mover. Sí, Yo lo que no sabía es que tenemos una necesidad de movimiento y de acción que incluso sí, puede caer en adicción. O sea, sí, ese estar actuando continuamente, ¿no? sí, 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 sí. De hecho, pensar continuamente habría que considerarlo una adicción. Lo que pasa es que como está tan generalizado, pero no hace falta estar continuamente pensando, ¿no? Yo estoy comiendo, puedo estar disfrutando de la comida, estoy fregando los platos, puedo estar simplemente con la atención puesta en Mm, fregar los platos, ¿no? Una de las primeras enseñanzas que reciben los monjes cuando van a un monasterio zen, etcétera, es en vez de decirles medita muy complejo o lo que sea, dicen cuando anda solo anda, cuando come solo come, cuando vas al baño solo eso que parece una tontería y una perogrullada es de una dificultad increíble, ¿eh? Porque nosotros estamos comiendo y pensando otra cosa, ¿no? mm. Sí, al final es que yo creo que sería porque muchas veces intentamos empezar por lo grande. O sea, imagínate, yo quiero concentrarme mejor y me quiero poner 2, 3, 4 horas a trabajar, intento concentrarme en ese periodo. Pero después es lo que tú dices, estoy lavando los platos y pensando en otra cosa. Claro, Estoy andando y pensando en otra cosa. Es en esas pequeñas cosas, si tú consigues instaurar esa atención plena en esas pequeñas cosas, te va a servir mucho más para después tener esa atención plena en periodos más largos de tiempo, en el trabajo, en la lectura o en aquello que tú consideres importante. Yo creo que siempre es importante como ir a las pequeñas cosas, no creer que tienes que hacer algo a lo grande, ¿no? Los pequeños claro, cambios mantenidos en el tiempo cambian más que de repente ponerte un claro. cambio súper grande de repente que te va a crear una fricción enorme en tu vida. Claro. No, por nosotros insistimos en que claro, está la meditación formal, tú te sientas y meditas horas, etcétera, y la informal, que es el resto del día. Claro, la Mm. informal es más Más importante, son importante incluso, son claro. 15 horas, son 16 horas. Luego que estés una hora meditando, que ya es una hora al día, mucho meditar, Ujú. te quedan 15 horas el resto del día. Entonces, llevar la atención, ¿no? Llevar la meditación al resto de las acciones es imprescindible, porque si no, no avanzas. Yo la comparación que hago es con el vestido de Penélope, ¿no? De la Ilíada. Es decir, ella cosía el vestido por la mañana y lo descosía por la noche. Esto es coser el vestido de la meditación cuando meditas formalmente, pero el resto del día estás distraído y lo descoses, ¿no? Entonces es muy importante Mm. entrenarse en la atención siempre, ¿no? Por eso le digo a la gente, hay que elegir, o eliges la atención o eliges la dispersión. Pero la gente tiene la idea de que puede estar dispersa cuando quiera y atenta Y cuando quiera, mm, ¿no? La mente se estructura anatómicamente a la atención o a la dispersión, hay que elegir, esta es la dificultad, ¿no? claro, es que si nos diéramos cuenta que cada día, cada minuto es un entrenamiento Claro, mental. claro, 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 claro. que no es solo ir al gimnasio, leer la Eso, meditación, eso, sino que todo el día, todo lo que haces, todo. tiene una significancia real. Pero ¿y Eso. esto se puede llevar de manera práctica? ¿No nos causaría como mucho desgaste emocional, mental? Esta Ya, lo que, tensión. claro, al principio sí, va a ser agotador. Entonces, Ujú, nosotros lo que recomendamos a la gente es cada vez que hace una actividad, los primeros 2, 3, 5 minutos estar atentos y luego dejar la mente. ¿Me explico? Si yo estoy, por ejemplo, andando al trabajo y son 20 minutos, pues los 5 minutos primeros estar ujú. muy atento y luego aflojar un poco y dejarte la mente. Pero si eso lo haces de forma regular, cada vez más tiempo la mente está atenta porque hay una gran sensación de bienestar cuando la mente está atenta. Entonces, bueno, es de una forma progresiva ir entrenándola para que vaya. Y solemos recomendar, elige actividades repetitivas para poner la atención. Por ejemplo, ducharte, ¿no? Es una de Ujú. las primeras que recomiendo. Pues si te duchas por la mañana, cuando te estás duchando, solo te estás duchando, no estás planificando lo que vas a hacer en el trabajo, sino solamente estás atento a la sensación del agua, a la esponja, al jabón, etcétera. Toda la atención está ahí. Si te acostumbras a hacerlo, al final la ducha es una actividad mindful todos los días. Lavarte los dientes, lo mismo. Cierras los ojos y notas cómo el cepillo va tocando la encía. Toda la atención está ahí, ¿eh? Incluso cierras los ojos para tener mayor sensación corporal de todo eso. Y toda la atención está ahí. 2, 3 minutos, no hace falta que estés más tiempo del que vayas a estar, ¿no? El que vayas a estar, pero con la atención puesta ahí. Y así las actividades van convirtiéndose en mindfulness y vas ampliando el rango de actividades que vas haciendo de una forma atenta, ¿no? Y eso es lo que va consolidando la práctica. Sí.
Yo hace tiempo publicé un vídeo que decía que empezaba, ¿no?, el clic con no te has duchado en la vida y hacía como referencia que nunca nos hemos duchado, por decirlo así, porque no hemos mantenido atención a esa práctica y al final lo que no prestas atención no lo has hecho porque has estado pensando en el problema que tenías, ¿no? Eh, el tema de los pensamientos no es muy interesante y yo creo que la gente pues se ve muy afectada por pensamientos limitantes, por lo que le cuenta su mente y como que nos cuesta mucho a las personas como saber gestionar bien estos pensamientos, ¿no? Hemos hablado de algunas prácticas que son muy interesantes para gestionarlo y hay una que yo he incluido de forma práctica que como me he dado cuenta que la mente me engaña continuamente y me manda este pensamiento o el otro que no me sirve para potenciar mi vida, que no me da poder, por decirlo así, lo que hago es engañarme de forma positiva. Y a la misma vez lo hago cuando estoy haciendo una acción pues que es incómoda o que genera una nueva identidad. Por ejemplo, si salgo a correr, pues me mando pensamientos que tal vez me estoy engañando, ¿no? Porque me digo, eres tal y todavía no he llegado a ese nivel, pero me engaño de una forma positiva, como para contrarrestar toda esa negatividad que hay. ¿Qué piensas de esta técnica? ¿Es bueno engañarse de manera positiva a nivel mental? Bueno, yo creo que uno puede hacer ese tipo de cosas, claro que sí, ¿no? Que decir, uno se dice cosas a sí mismo para intentar funcionar de una forma u otra. Sí, sí, no hay ningún problema. Es decir, que uno tiene que utilizar diferentes estrategias que a él le vayan bien si ve que funcionan adelante. No hay ningún problema. Vale. ¿Qué desconocemos de la mente a nivel, pues persona media, ¿no? Que no ha estudiado psiquiatría o que no somos expertos a nivel mental y deberíamos saber para vivir mejor? Yo siempre cuento que hay como tres o cuatro cosas que yo recomendaría a la gente tener claro. Una, que la felicidad no está fuera de nosotros, está en la mente, está en el cultivo de la mente, en el entrenamiento de la mente. Eso es que te cambia la vida, porque dejas de estar buscando pisos, trabajos, cosas fuera, coches, iPhones y tal, y dices, bueno, esto no. Ese es uno. Otro de los temas para mí sería, no es como funcionamiento de la mente, son como, digamos, entrenamientos Ujú. básicos. Otro sería el sentido de la vida, tener un claro sentido de la vida te cambia la visión del mundo. Y un tercer elemento sería, que es algo que está muy estudiado científicamente, es que lo que más feliz hace a una persona es desear la felicidad de los otros. Nunca a costa de mi felicidad, pero sí desear la felicidad de los otros. Hay un estudio muy clásico que a estudiantes de psicología no se les daban $20 y le decían, gástalo en lo que quieras y puntúa tu felicidad. La gente que se gastaba el dinero en otros era mucho más feliz que los que se gastaban el dinero en sí mismos. Es decir, que el desear la felicidad de los otros es la fuente auténtica de felicidad. Insisto, no a costa de mi felicidad. Es decir, no, porque hay gente que con tal de que le quieran hace lo que sea, no estamos hablando de eso. Estamos, estando yo bien, intento que los demás, que mi entorno sea lo más feliz posible, pero sin perjudicarme yo. Entonces yo creo que esos elementos son básicos para la felicidad. ¿Cómo afecta el móvil y los bombardeos de dopamina a la mente y a esta felicidad? Creo que sobre todo los cerebros de los adolescentes que están en crecimiento es un problema, ¿no? Porque hace que las neuronas ya estén, digamos, drogadas hacia ese estímulo de dopamina, ¿no? Los que hemos nacido más tarde, también hay enganches al móvil y tal, pero claro, el cerebro ya estaba más estructurado, el enganche es menor, ¿no? Yo creo que eso es algo que los padres tendríamos que estar muy encima de los hijos para evitar ese bombardeo y sobre todo en los recién nacidos, ¿no? Yo lo que me llama la atención ahora es que ves a un padre o una madre con un bebé y para que no chille o para que no tal, le ponen una Hmm. tablet y el niño igual no tiene un año, ¿no? Y está ahí ya estimulado. Eso se considera que es de lo más pernicioso. Ese estímulo de pantallas cuando se tiene menos de 3 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay todo un tema ahí que no sabemos todavía cómo gestionarlo. Yo creo que se ha cogido la tecnología ahí un poco Sí, a contra. como que no tenemos mucha regulación interior, por decirlo así. ¿A dónde crees que nos lleva todo este mundo moderno que estamos hablando de, bueno, se ha perdido un poco la falta de sentido, hay pues muchos chutes de dopamina, hay pues una falta de parar, de darse cuenta, de reflexión, todos estos temas que hemos hablado que al final son consecuencia de una evolución como seres humanos que ha tenido cosas súper positivas y otras pues que tal vez no hemos sabido controlar o que también pues hemos arrastrado cosas negativas en el camino. ¿A dónde crees que nos lleva todo este mundo moderno como personas, como gente que al final
pues queremos ser felices, queremos tener una vida con sentido, una buena vida. Bueno, yo no soy pesimista, ¿no? Como creo que hay aspectos muy positivos, ¿no? Somos la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad con mayor conciencia de todo tipo, social, política, es decir, hoy todo el mundo apoya una democracia o apoya la igualdad de género, la igualdad de las minorías étnicas, la igualdad de todo, ¿no? Ujú. Eso no ocurría así hace 50, 100 años, ¿no? Hay una conciencia social muy importante, conciencia ecológica, conciencia por el bienestar animal, etcétera. También otro aspecto muy positivo es el hecho de que la ciencia y la religión, la espiritualidad no están enfrentadas. Es decir, hay un movimiento muy potente dentro de la ciencia para intentar entender todas las técnicas que las tradiciones espirituales han creado a lo largo de milenios y aplicarlas al ser humano, ¿no? Yo creo que son aspectos muy positivos, pero lógicamente hay problemas, ¿no? La sobrepoblación, es- la alerta ecológica, etcétera, las migraciones, en fin, hay una serie de desafíos tremendos que también afronta el ser humano. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que estamos en buena disposición de poder gestionar eso, pero que los desafíos son tremendos, ¿no? Y que junto a un porcentaje de población que cada vez es más importante, ¿no? Que practica meditación, espiritualidad, etcétera, hay también un gran porcentaje de población que está absolutamente abstraída por el consumo, por la sociedad de consumo, y eso produce mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy absolutamente pesimista como es alguna gente, no pienso que haya aspectos muy positivos, muy optimistas, pero sí que es cierto que, bueno, los próximos años habrá que ver cómo se gestiona todo esto. Pues esto ha sido todo, Javier. Muchísimas gracias por tu tiempo, por pasar por Sin Límites y por una charla que más bien ha sido una formación para mí, porque he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, por la invitación y nada, a vuestra disposición para lo que queráis. ¿De acuerdo, Juan?